Me gustaría ver la reacción del doctor Stornelli, refrescando lo que dijo Alberto Fernández. Vos me dirás, Dire, si lo puedo pedir. Cuando en la Asamblea... Digo, tomemos nota de la dimensión. No voy a fungir de su abogado porque no lo necesita, pero digo, en la Asamblea Legislativa, ¿sí?, la reunión de todo el Poder Legislativo, presidida por, como dice la Constitución, la vicepresidenta, el presidente, y levantar un dedo hacia un ciudadano que cumple una función judicial de esta forma. El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias. Hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Su poder no es residual, está vigente. Hagamos la composición de la imaginación que lo está viendo Alberto Fernández en este momento. ¿Qué le dice? No, nada, que cuando él deje de ser presidente, algún día tendremos una charla de hombre a hombre para hablar de todas estas cuestiones y reflexionar sobre la República, la división de poderes, la sinceridad y demás. Hay cuestiones, digamos, que se introducen. Yo no voy a hablar mal de nadie porque no es mi objetivo, pero hay cuestiones que se introducen que son falsas y que inducen a la gente a pensar que hay delitos gravísimos y demás. Y bueno, yo lo decía hace un rato, los dos hechos por los cuales estoy todavía, digamos, discutiendo son hechos que además no ocurrieron. Uno es haberle preguntado a una persona si determinados empleados de una empresa tenían pasajes gratis, y esa persona obtuvo de una fuente pública la información y me la dio, digamos. Era una persona medio desequilibrada la cual decía cosas y demás, pero... Y otro es un hecho que ni siquiera ocurrió, digamos, y lo viste... Enseguida vuelvo ahí, pero me quedé con algo que usted dijo. Me gustaría tener una conversación de hombre a hombre sobre qué es la República. ¿Usted tuvo algún vez trato con él? Sí, hace muchos años. ¿Y por qué siente que no está en este momento, cuando uno dice una conversación hombre a hombre, habla de lealtad o de...? No, yo no dije que él no está. Dije que por ahí yo no estoy. O sea, hablaremos sobre cosas con las cuales es difícil hablar ahora. Es imposible hablar. A mí me gustaría el día de mañana retomar el diálogo cordial que nosotros teníamos, que nos reuníamos periódicamente para hablar del país, de las cuestiones, de las reformas, de las cosas que pasaban y demás. Y retomar ese diálogo y bueno, poder quizás yo contarle cosas que él no sabe, o él también a mí y demás. Ahora voy a los procesamientos suyos y todo esto, pero digo, ¿el Alberto con el que usted conversaba se parece al Alberto presidente de la Nación? No. ¿En qué se diferencia? No, en que, digamos, el discurso es otro, digamos, no era un discurso tampoco, eran ideas que éramos dos personas que nos reuníamos eventualmente para hablar de ideales, de proyectos, de institucionalidad y demás. Digamos, las cosas que veo que ahora dice nunca me las dijo. No digo si están bien o mal, pero nunca me las dijo. ¿Qué cosas dice ahora que antes no decía? Ninguna. Lo que escucharon ayer, digamos, o ayer o antes de ayer. ¿Usted lo atribuyó a que cambió o a que la política...? No lo sé. Eso habría que preguntárselo a cada uno, al que lo dijo. Yo no puedo conjeturar sobre las intenciones. Es muy impactante que un hombre de derecho y profesor de derecho penal utilice el tema del procesamiento como una causal, digamos, no nos vamos a poner muy técnicos, pero digo, cuando uno lo procesa hay una semiplena prueba, una sospecha fundada de que uno cometió el delito, pero no es culpable. O sea, el procesamiento... Que además está firmes. Claro, que no está firme. Donde la Cámara le ordenó al juez, que nunca lo hizo, hacer las pruebas que yo vengo pidiendo hace 2 años que nunca hicieron. ¿Por qué? Porque se sabe, todo el mundo lo sabe, nadie lo dice, que esto fue una gran operación, un armado en el cual yo no... Hablamos de la operación de escuchas y demás. La operación PUF. La PUF.
Y demás, ay, no sé, No. perdí la idea. Estamos hablando de que el presidente, profesor de Derecho Penal, imputa que un procesado no firme el procesamiento, ya debería ser apartado del cargo. Bueno, primero hay una ley que se está siguiendo, yo he sido sometido a todas las cuestiones con extremo rigor por parte del procurador Casal. He dado todas las explicaciones desde el primer día, si bien no fui inicialmente al juzgado de Dolores, porque yo sabía que eso era una operación y yo tenía que defender la investigación. Errado o no, ese era mi objetivo y mi buena fe era... confieso que yo critiqué eso. Digo, Lo sé, por que eso. se presente en la indagatoria, que se niegue a declarar. Pero yo me estaba dando cuenta que era un armado y que eso tendía con una velocidad extraordinaria a plantear una cadena de recusaciones, porque además los actores de ahí eran los imputados de acá. Entonces yo veía la operación, no podía explicarlo públicamente en todos lados, porque además yo también desconocía algunos pormenores. Opté por presentarme en la Procuración, denunciar la operación, dar todas las explicaciones del caso. Y bueno, el procurador me mandó a ir y fui, digamos. ¿No? Hoy un colega suyo, Rívolo, el doctor Rívolo, dijo, esto es un pelotón de fusilamiento, nos decía en la radio, un pelotón de fusilamiento para avasallar el Poder Judicial. ¿Coincide? Sí, sin ninguna duda. ¿Se siente frente de espaldas a la pared del pelotón? Sin ninguna duda, o sea, yo creo que no lo creo de Alberto Fernández, no lo creo con su ministra de Justicia, a quien conozco y que numerosas veces he departido con ella, incluso me llamó para solidarizarse cuando apareció lo del operativo PUF. Pero hay gente... ¿Losardo se solidarizó con usted porque dijo el operativo PUF de Ramos Padilla era armado? No sé si dijo eso, pero digamos para darse su apoyo, sí. Y no tengo relación de amistad, pero sí tengo relación social y cordial desde hace muchos años. Con ella y con su marido. Pero se han dicho tantas cosas y se han dicho tantas mentiras que yo creo que es bueno poner las cosas en su lugar. Si no es Losardo y no es Alberto Fernández, ¿quién es? Yo creo que, como decía el general Perón, la desgracia de los gobernantes son los alcahuetes. Hay muchos personajes en las sombras que ofrecen o venden soluciones, yo lo llamo amigablemente buchones, que ofrecen soluciones como esta: armemos esto, que con esto logramos, entonces recusamos. Y normalmente que la persona imputada que está atribulada muchas veces compra soluciones equivocadas. Le tengo que preguntar, ¿quiénes son los alcahuetes y buchones de la Operación PUF? Bueno, eso está en una querella penal que yo estoy llevando y no quisiera ventilarlo públicamente, pero hay muchas personas que incluso hoy están en el gobierno con cargos públicos, diciendo cosas y demás, y muchos de ellos pertenecían a los equipos, digamos, que bancaban a toda la cuestión, pero esto yo lo estoy ventilando, en mí es mi derecho de defensa. Obvio. Y lo estoy ventilando no solo en la causa en la que me defiendo, sino en la causa en la que yo soy acusado. El acusador. Particular. ¿Son liberos estos alcahuetes o respondían a una orden de alguien? No, respondían a una orden de alguien. Cuando uno se lee como se descubrió en el operativo, lo que se llamó el operativo PUF, la causa del operativo PUF, todas las acciones estaban coordinadas en dos lugares. Uno lo voy a mencionar y el otro no. Uno era AFI. El otro la CIDE. No, la CIDE era. Se pasaba por ahí, y otro era una ONG que anda por ahí cerca del Congreso. Desde esos dos lugares se recibían las aprobaciones, se corregían los proyectos, y eso es lo que hablaban y comentaban, y lo que comentaban todos. ¿Será verdad o no será verdad? Pero cuando le llegue la hora de defenderse, cada uno verá lo que dice. ¿Pero usted habla del Instituto Patria? Podría ser, no lo sé. No lo quiero decir públicamente, pero
pero venían de Autopatria es Cristina. de sectores. Yo no quiero mencionar a nadie ni acusar a nadie públicamente. Sí sé que algunas personas iban a buscar vía dos personas aprobaciones o reprobaciones o correcciones y demás, y que todo El operativo PUF. sí, y que todo estaba tramado desde mucho antes que este denunciante misterioso que se fue a Estados Unidos y nunca más volvió hiciera su denuncia en el juzgado de Dolores, ¿no? Hablemos un poquito de la causa Cuadernos. A ver, primero tengo que decir lo que pienso para hacer la pregunta. Sí. A mí me parece que pocas veces se ha dado en la vida que un empresario diga yo coimié, se encuentra el coimeador, se encuentra el que lavaba el dinero y se encuentra el juez que no investigó. O sea, es casi a pedido del fiscal y del juez. Es una causa extraordinaria desde ese punto de vista, más allá de las críticas que se puedan Dicho esto, empezaron los achaques que acá le pongo sobre la mesa, que yo no comparto. Los empresarios se arrepentían para sacarla más barata e irse a su casa. La plata en realidad nunca se probó que estaba. Yo tengo casi 41 años en el Poder Judicial. Nunca vi una causa con tanta prueba. Esto es obviamente que es defendible. Hay excelentes abogados trabajando en las defensas de cada uno de los imputados. Y muchos de ellos, creo que son más de 30, eligieron el camino de colaborar para... si lo eligieron es por algún motivo. ¿No? Yo calculo que no debe ser si soy inocente, no hice nada. Yo soy amigo de muchos de los abogados que están y muchos de ellos sé que el abogado dice, bueno, no hiciste nada, no tenés por qué colaborar con nada. Autoincriminarte. No, es decir... pero... ¿Ahí está el origen de los males? ¿No le bancan, no le perdonan esa causa? Yo creo que a mí yo tengo la fatua, digamos, para decirlo de una manera, desde el año 2006 con la causa Skanska. Digamos, me rotularon como un enemigo, que no soy. Soy solamente un fiscal que trabaja, por ahí puedo ser un poco más proactivo o no, me puedo equivocar más o no, pero de todos modos, digamos, que haya habido 32 arrepentidos no es una obra mía, porque tengo muchas otras causas donde no pasa eso. Creo que fue frente a la contundencia de la prueba, frente a la contundencia de lo que se venía. Muchos de los abogados les recomendaron hacer un acuerdo. Cada uno, obviamente, habrá hecho su cálculo. La fatua es esta maldición del mundo musulmán. Esto lo digo cariñosamente. Metafóricamente. Sí, está bien que lo aclaremos porque si no mañana estamos discutiendo que usted propone que está vinculado con ISIS y que yo cuantas cosas más. La maldición se imparte, en este caso el pueblo que representa a Alá lo hace. ¿La fatua se la lanzó Cristina? No lo creo. ¿Y quién? Yo creo que cuando uno investiga una causa, hay personas que son las que padecen más, como por ejemplo la doctora, como por ejemplo su marido fallecido, porque son más mediáticas, entonces son la cara visible. Debajo de eso hay poderes enormes y hay corruptos enormes que nadie los conoce, nadie sabe y que matan por dinero. O sea, hay intereses muy grandes y que no necesariamente son intereses de fulano o del expresidente o demás. Sucede que, digamos, en la causa Dolores hay 25 procesados, algunos detenidos, que sé cuánto, y todo el mundo habla de mí. ¿Por qué? Porque por ahí soy más cara visible o soy más mediático, demás. Martín, ¿querés preguntarle algo al doctor Stornelli? Sí, hablando justamente de la causa de Dolores, ¿por qué hace referencia a que es una operación? Y se lo pregunto porque usted nunca negó los chats con Marcelo D'Alessio, que es difícil de decir qué es. En chat en donde, lo dice la Cámara Federal de Mar del Plata, usted le pide que espíe ilegalmente a otras personas. No, ningún chat dice eso. Lo dice la Cámara. Bueno, hay un error, vamos a tratar de revertirlo, pero en ninguna parte, en ningún chat dice eso, y todas las pruebas que yo pedí para corroborar eso, incluso, además yo no admití los chats, yo dije que no los recordaba, si bien recordaba que había habido algunas cuestiones que sí había hablado con este
con este sujeto. En ninguna parte, en ningún chat, tómese la molestia, léaslos, le dice que yo le haga nada a nadie. No, eso no sucedió. Son las cosas que todavía no compartimos con la Cámara Federal, por eso estamos en la Cámara de Casación ahora. ¿Rosario? Sí, usted hablaba recién de las indagatorias a las que no se presentó, no estuvo ajustado a derecho, está procesado, más allá de que lo diga Lozardo, de que lo diga Alberto Fernández, la justicia es una de las instituciones en las que la gente menos confía. ¿Se siente responsable de eso? No entiendo la pregunta. Sí, cree que es responsable y la gente no confía en la justicia. Mire, usted es un fiscal que no está a derecho, que está procesado. Yo fui, digamos, usted puede estar procesada de muchas maneras, diferentes. Los hechos por los cuales yo estoy procesado son esos dos que le relato. En ningún caso yo le pedí que le haga... Uno de los hechos ni siquiera existió porque no nombré a nadie y yo no le pido nada a nadie, ni nada. Y en el otro es una información que él obtiene y en el mismo chat aparece la persona hablando de una fuente pública donde estaba consultando, me explicaba que estaba consultando una fuente pública donde consultaba una cuestión que era una cuestión relativamente menor. Yo estoy hace 2 años con esta cuestión, hemos logrado bajar el 95% del tema de las imputaciones, de las cosas horribles que decían de mí y demás. Los fiscales tenemos fueros. Los fueros no están para un privilegio personal, sino para proteger la actividad del fiscal, la institucionalidad del Ministerio Público y defendernos precisamente de estos ataques. Yo hablo de una operación porque desde el primer momento yo supe que esto era todo falso, que era mentira y que era un armado y que en realidad era un espionaje ilegal que me estaban haciendo a mí. Yo prioricé en ese momento, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento, un colega mío, el doctor Gonella, procesado en 2 causas por encubrir supuestamente, cuando se inició la causa de Lázaro Báez, estuvo 3 años sin ir a declarar, declarado rebelde. La procuradora desestimó la denuncia y denunció al juez que lo había citado. Yo no tuve la misma suerte, ni tampoco tengo la misma suerte de tener que explicar, de tener la misma vara de principio de inocencia que tiene cualquier persona, incluso muchos que han procesado conmigo, donde hay realmente mucho menos. Además, nosotros tenemos un procedimiento que se está observado con la mayor severidad en contra mía. Y yo me sometí y además me presenté, si bien no fui, es verdad que no fui, fui más tarde, me presenté inmediatamente a la Procuración explicando todo y denunciando esa operación. Hoy hablaba con un dirigente político del oficialismo que me decía... De todos modos, esto que yo pude haber hecho o dejado de hacer, si es delito o no, se verá. Si usted lo compara con la causa Cuadernos, si lo compara con los vacunatorios, si lo compara con otro tipo de saqueos, yo no voy a decir que no es una cuestión menor porque yo soy el imputado, pero digamos que hay una vara que debe ser igual para todos. Perdón, sí, Rosario. No, que sea un delito menor o no se va a el de que la compensación penal. Claro, que si hicieron algo ellos malos, usted no es tan malo. El delito está cuando viene la condena. No es tan malo lo que hace usted. Sí. El delito está cuando viene la condena, no antes. No, pero yo siempre digo que la compensación penal no existe. Como existe la compensación civil, y además el te debo sistema 100, me debes de 50, 50. sanción y remoción de fiscales está establecido en la ley y ese es el camino que se está siguiendo. Me quedé pensando esto, Saque, ¿usted cree que lo del vacunatorio VIP encuadra en alguna figura penal? Yo estoy seguro que sí. No soy el fiscal, no soy el fiscal de esa causa, pero yo estoy seguro. Le digo que el presidente del proceso de derecho penal dijo que era una payasada. Bueno, digamos, todas las opiniones son válidas, ninguno tiene más autoridad que otro, para decir. Yo creo que había que haber, quizás, y esto estoy opinando ya como ciudadano, no como fiscal, había que haber establecido una red de prioridades inmediata, absolutamente transparente. Objetiva, causal. Porque más allá del valor de la vacuna, la sustracción de una vacuna genera mucha más repulsión.
Yo creo, y además yo creo que entre los que deberían estar en la lista de prioridades, más allá de los que ya están, son los presos, que están vulnerables, que están expuestos a un contagio y que yo creo que el Estado debería tener en consideración. ¿Usted se vacunar primero a un preso que a un ciudadano que no cumplió jamás el Código Penal? Bueno, la salud es para todos, no es para el preso no y para mí sí. Creo que entre las prioridades habría que ver dónde y cómo. Creo que en el servicio penitenciario se debería tener una atención especial. Probablemente a los agentes del servicio penitenciario. Ante la escasez, digo, los agentes del servicio penitenciario, sin duda. Porque digo, están. Ahora, entre una persona que está condenada por homicidio a 25 años y un ciudadano de a pie, hay 2 vacunas, y un ciudadano que jamás transgredió la ley. Bueno, debería estar entre las previsiones, si no, yo no es que merezco una vacuna porque soy mejor ciudadano que otro. Es que no hay, es que hay pocas. Hay que usar un criterio de selección. Sí, bueno, cuando haya más, quizás. No, cuando haya más, seguro. Debería incluírselos en personas de alto riesgo y con algún tipo de prioridad. Me quedé pensando en la causa de Cuadra. Usted dijo, nunca hubo tanta prueba, y enseguida quiero concederle a Nacho la posibilidad de preguntar. Nunca hubo tanta prueba. Yo insisto, para mí es como un círculo perfecto, nunca soñado, ¿no? O sea, hasta llegó el que con el dinero trucho se lo llevaba afuera y lo lavaba y trataba de reincorporarlo. ¿Era posible que la autoridad máxima política del país no supiera de qué se trataba? Es una conjetura que no corresponde que yo haga. Yo soy fiscal, hay un colega mío trabajando en eso y no puedo ejercer presión en algún sentido o en algún sentido de otro. Creo que eso va a partir de la pesquisa que se haga y que se pueda determinar efectivamente, ¿no? ¿Qué le pasa cuando lee o escucha que dicen es un fiscal que labura para Cambiemos? Yo no tengo militancia política, quizás tengo muchos más amigos personales en este espacio de poder que el peronismo. En el peronismo y en el propio kirchnerismo. Tengo más relaciones personales, no tengo ninguna militancia. A mí me toca una causa y el color político de la persona que pueda parecer investigada no me interesa. Además, no tengo relación con Macri. Jurídicamente, no políticamente, sí. Jurídicamente, ¿el kirchnerismo qué es? ¿Es un respetuoso de la división de poderes, un respetuoso de la independencia del Poder Judicial? A mí no me gustaría hacer esa apreciación porque es un concepto que abarca a mucha gente diferente, con distintos pensamientos, algunos malos, otros buenos, y demás. Lo que sí yo creo que estamos frente a una... yo no sé si una embestida, estamos frente a una situación delicada donde se escuchan quizás muchas voces que en mi parecer no son autorizadas, hablando de cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces van a vender que hay que destruir el Poder Judicial, ¿Es esa voz a qué se refiere el presidente? No, a la opinión pública en general, a gente que asesore, gente que aconseja, no lo sé, yo no estoy ahí. Cuando Guado de Pedro dice o se transforman o se van, ¿qué es eso? Un error. Un error lo que dijo, me parece, es claramente una equivocación, no sabe lo que está diciendo. ¿Nacho? Sí, le quiero preguntar respecto a la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. El presidente pidió que se reforme el Ministerio Público, no mencionó el pliego que está trabado en el Congreso, en el Senado, pero hoy la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, volvió a decir que era el único candidato y que le gustaría que lo vote la oposición. ¿Usted qué mirada tiene respecto a Rafecas como procurador? Yo conozco a Rafecas desde que entró a tribunales, soy mayor que él. Tengo un gran respeto intelectual, tengo una excelente relación personal. Me parece a mí desubicado hablar sobre procurador tal o procurador cual.
me parece que uno de los mayores aciertos de Fernández ha sido proponer al doctor Rafecas como procurador general. Realmente tengo una gran estima. Todos tenemos críticas, que recibimos críticas y errores judiciales o cosas que no nos pueden gustar, pero a mí me pareció una decisión de promoverlo a Daniel Rafecas particular. Quizás me comprendan las generales de la ley porque tengo una relación personal. Claro. Bueno. Un colega suyo suele decir que los integrantes del Poder Judicial tienen más claro el calendario electoral que los políticos mismos, en el sentido de que cuando cambia el signo político, arrancan algunas investigaciones que antes no pasaban. La Argentina verifica esto, ¿no? O sea, muy difícil que un presidente o un altísimo funcionario ejecutivo quede procesado y o condenado en gestión. Comparto esa opinión de mi colega, que me imagino quién es. Federico Delgado. De Federico. Yo comparto esa opinión. No creo que sean todos, no creo que sea Federico, no creo que sea yo. La investigación de armas, por ejemplo, se inició cuando el expresidente Menem era presidente. Terminó. ¿Cuántos años después? Bueno, no por mi culpa. Todavía no terminó. ¿No terminó Armas? No, todavía ¿En la Corte? Está en la Corte. No por mi culpa, yo fui separado de esa causa en el año, a final del año 2000. Además, nunca es una sola persona la que tiene la culpa de las demoras judiciales. Pero yo comparto básicamente en ese argumento, con la excepción de que no son todos, y quizás los que no lo son sufren más consecuencias. ¿Me admite una pregunta vulgar? ¿Una pregunta de calle? Que quiera. La impresión que hay de muchos, creo, es la de, hay mucha guita en el Poder Judicial. Hay jueces comprados, hay fiscales sobornados, hay... Yo cuando supe, tuve noticia de algo de eso, lo denuncié. Y padecí las consecuencias. Recuérdeme que... No quisiera repetirlo públicamente, pero un tema derivado de Cuadernos. Se habla mucho... en lo que a mí me toca, no, en lo que a mí me consta, si yo viera algo lo denuncio. Digamos, normalmente la justicia falla a favor y en contra de alguien siempre, y muchas veces el perdidoso es despechado y habla de este tipo de cuestiones. Que sobornaron al juez. Pero bueno, penalidad hay en todas partes de la administración pública. Ya sé lo que me va a contestar, pero lo hago igual a la pregunta. Nunca le dijeron terminala. ¿Cuánto crees? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? No, así tan brutalmente no. Pero alguna que otra... más cuando era fiscal joven, recién nombrado, un poco más temeroso de algunas cuestiones y demás, gente que se preocupa por el bienestar de uno y demás, buscando que uno de pie alguna respuesta, por lo menos eso es lo que quería entender. Yo digo, en las causas grandes. No, directo no, nada, no. ¿Indirecto? A mí me conocen, ¿no? ¿Indirecto? No. ¿Hubo mesa judicial? Usted sabe que hay determinados personajes que si uno quisiera hacer dinero por debajo de la mesa, lo conseguiría fácilmente. Me perdí. ¿Cuáles personajes? No, personajes poderosos, digamos, que si uno les quisiera, que si yo fuera Benal y les ofreciera o les quisiera ofrecer una vía rápida o un atajo, lo aceptarían gustosos. ¿Hubo mesa judicial en el gobierno de Macri? Desconozco completamente. ¿Hubo lawfare, esta nueva construcción que tanto se menea? Yo realmente no termino de entender cuál fue el concepto que armaron para explicar esta teoría. Pero lo más parecido a lawfare que vi es la cosa que me armaron a mí. La operación PUF fue un caso de lawfare. Si el lawfare existe, digamos, yo no creo que sea tan fácil coordinar tanta maldad entre tanta gente para lograr el objetivo de perjudicar a alguien. ¿Martín? ¿Pensó alguna vez en tomarse licencia a partir de las acusaciones y el procedimiento en su contra? ¿Por qué?
Yo le pregunto si si desarrolla el concepto, porque... No, porque hay mucha gente que... Entonces lograría, la persona autora de la operación lograría su cometido. En términos se enanca un poco con la pregunta que yo iba a hacer antes. Hoy yo hablaba con un dirigente político del oficialismo que me decía, se lo va a hostigar públicamente a Stornelli para que renuncie o se pida licencia. Creo que era un poco esto el sentido de lo de Angulo. No, bueno, eso parte de lo que cada uno siente o lo que cada uno piensa y demás. Si usted no hizo nada, no tiene nada por qué preocuparse. Yo no hice nada. Gracias, doctor Stornelli, muy amable. No, gracias por venir.